En el ejercicio 18, acá lo que nos piden es lo siguiente. Nos dan esta transformación, ¿sí? Y la idea es encontrar lo que se llama la preimagen. O sea, lo que sería a qué vector nos tenemos que haber incluido dentro de la transformación para que, por ejemplo, nos den este caso, en el primer caso, el vector 1, 2, ¿sí? Y en el segundo caso, nos dé el subespacio generado por 1, 1. ¿Ok? Esto sería un poco la idea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros este ejercicio? Lo primero que hay que hacer es entender cuál es la lógica detrás de la transformación lineal. Recuerden que la transformación lineal funciona como justamente una función lineal, entre comillas, de vectores. Es decir, nosotros vamos a tener un determinado subconjunto dominio, ¿sí? El cual va a ingresar en la transformación y luego va a salir transformado, ¿sí? Entonces esta transformación siempre tiene la forma de una matriz multiplicada por ese vector. ¿Sí? O sea, siempre repetimos lo mismo porque es un poco la idea en este caso. En este caso lo que pedimos es, por ejemplo, sale el vector m, ¿sí? En este caso el 1, 2, por ejemplo, y la idea es ver cuál es el vector b que, incluido dentro de la transformación, obtuvimos ese vector 1, 2. Entonces, una idea intuitiva sería tratar de pensar y decir, bueno, el vector final tiene esta forma, según lo que dice el ejercicio, el 8x1, 3x1 menos x2. Entonces la idea sería respetar eso en este caso y ver más o menos cuánto nos da. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, recuerden que estamos yendo de t1, de t que va de r2 a r2, por lo tanto, en este caso, nuestro x va a ser del estilo x1, x2. Entonces acá vamos a tener que x1, x2 nos da que la imagen vale 1,2. Entonces vamos a tener 8x1 en la primera coordenada, 3x1 menos x2 en la segunda. Esto va a ser igual a 1, 2. Entonces vamos a armar la ecuación, ¿verdad? Entonces tenemos la primera componente, ¿sí? Igualada a la primera componente, la segunda componente igualada a la segunda. Entonces vamos a tener 8x1, esto es igual a 1 para la primera componente, ¿sí? Y luego tenemos 3x1 menos x2 es igual a 2 para la segunda, ¿sí? Despejando, de acá por ejemplo si dividimos por 8 ambos lados, nos va a quedar que el x1 va a valer 1 octavo, y si reemplazamos nuevamente, ¿sí? Vamos a tener, reemplazamos x1 acá en 3, entonces vamos a tener 3 octavos menos x2 es igual a 2, con lo cual vamos a tener que x2 es igual a 2 más 3 octavos, que en este caso esto sería 16 octavos menos 16 octavos más 3, lo cual en este caso vamos a tener menos 13 octavos. Entonces, ¿qué obtuvimos? Nuestro vector b con las coordenadas x1 y x2 en este caso va a ser 1 octavo menos 13 octavos. ¿Qué quiere decir? Que bajo esta lógica nosotros ingresamos en la transformación lineal este vector, el 1 octavo menos 13 octavos, y de la transformación su imagen salió siendo el 1,2. Vamos a ver ahora qué pasa si hacemos lo mismo con el subespacio 1, 1. Entonces ahora vamos a replicar la misma lógica, pero en el caso de este vector, el 1, 1. Como en este vector estamos ante un subespacio de dimensión 1, que es generado por este vector, cualquier vector b que pertenezca a este subespacio M va a ser combinación lineal de este vector. Y en este caso, como el vector es único, ¿sí? Nosotros vamos a tener que va a ser solamente combinación lineal del vector presente. Entonces vamos a tener que b va a ser una constante a multiplicada por 1, 1. ¿Sí? O sea, cualquier escalar que a pertenezca a los números reales. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Igualamos componente a componente. Tenemos 8x1 en la primera, 3x1 menos x2 en la segunda. Y esto nos va a quedar igual a en esta parte. ¿Sí? Vamos a igualar componente a componente ahora. Fíjense, la componente x con la componente x, la componente y con la componente y. Entonces en este caso tenemos 8x1, esto es igual a, y después tenemos 3x1 menos x2 es igual a. Acá más allá de que esté para en función de la, si bien nuestra imagen es un subespacio,
más probable es que nuestra preimagen, o sea el número del dominio que dé origen a esto, también sea un subespacio. Entonces no se preocupen si esto les da en las cuentas. Despejamos A, despejamos x1 y x2 en función de A, o sea x1. Acá si nosotros dividimos por 8, esto nos va a quedar 1/8 de A en la primera parte. Si reemplazamos en la segunda, nos va a quedar 3/8 de A menos x sub 2, esto es igual a A, con lo cual vamos a tener que x sub 2 nos va a quedar menos A más 3/8 de A, con lo cual vamos a tener que x sub 2 nos va a quedar menos 8/8, ¿sí?, más 3/8 de A, con lo cual vamos a tener que x2 nos va a quedar menos 5/8 de A. Entonces ahora, fíjense, como nuestro vector B está en función de A, nos va a quedar 1/8 de A y luego vamos a tener menos 5/8 de A, ¿sí? En esta parte, nuestro vector B va a ser A por 1/8 menos 5/8. Es más, si uno se pone exquisito, también lo que podría hacer es multiplicar por 8, que en definitiva mantiene la igualdad del término, con lo cual acá tendríamos la inversa o la preimagen de la transformación para el subespacio n sería subespacio generado por 1 menos 5. Si multiplicamos tanto por 8 como por 1 en ambos casos, ¿sí? Esto es una de las formas de verlo. Fijémonos en el caso B, por ejemplo, que nosotros acá tenemos una transformación de R2 a R2, ¿sí? Y nosotros básicamente en este caso tenemos una matriz. Entonces acá es lo mismo, ¿sí? Vamos a expresar nuestro resultado en forma matricial y hacer la cuenta y ver después cuál es la preimagen correspondiente. Entonces empecemos con el primer caso. En este caso tenemos nuestra transformada, ¿sí? Va a ser la transformada es esta, ¿sí? Es el 3K. Entonces 1, 0, 2, 0 multiplicado por qué vector, que nosotros conocemos las coordenadas que son x1 y x2, nos va a dar la imagen que en este caso es el 3K. Entonces, haciendo las cuentas, fíjense, vamos a hacer 1 por x1 más 0 por x2, que en este caso nos va a dar x1, y después acá tenemos 2 por x1 más 0 por x2, que en este caso nos queda 2x1, ¿sí? Todo esto es igual a 3K. Entonces acá la idea sería igualar componente a componente, o sea, fíjense, de acá tenemos x1 va a valer 3, ¿sí?, como dato seguro, y después tenemos 2x1 es igual a k, entonces reemplazando 2 por 3 es igual a k, con lo cual k va a valer 6 en este sentido. No nos dicen nada de la parte de x2, o sea, nosotros no sabemos cuánto nos va a dar x2 en ese sentido. Entonces la única forma, ¿sí?, aparte acá el único punto que tiene preimagen conocida es el 3,6. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿sí?, como nosotros de x2 no sabemos nada, lo que asumimos es que el punto que tiene la preimagen correspondiente es el 3,6. O sea, cualquier punto 3K, o sea, nosotros en este caso, ¿sí?, cualquier punto que tenga esa... Acá lo que nosotros vemos, ¿sí?, es que M, o la transformación M, en este caso es una recta vertical que tiene la forma que nosotros vimos a continuación acá, que es de x1, 2x1, ¿sí?, como vector, y todos los puntos van al 3,6, o sea, todos los puntos tienen la misma imagen. En este caso, tenemos que la preimagen del conjunto M nos va a quedar el mismo conjunto por esta misma razón. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ahora nosotros, nuestro conjunto va a ser este subespacio que nosotros tenemos a continuación acá? La idea sería más o menos la misma. Vamos a tratar de expresar los vectores de este subespacio en forma genérica y después multiplicarlos de la forma como lo indica la transformación. Entonces ustedes observen, x1 más x2 nos da igual a 0. Si despejamos x2 en función de x1, lo que nos va a quedar es que x2 es igual a menos x1, con lo cual lo que vamos a tener acá es que un vector perteneciente a M va a ser de la forma, en vez de ser x1, x2, lo que va a tener es x1 menos x1, con lo cual va a ser el subespacio generado por el 1 menos 1. Esta sería la imagen que nosotros tenemos en este caso.
¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es multiplicarlo en este sentido. Entonces vamos a tener 1, 0, 2, 0 multiplicado por el x1 menos x1, ¿sí? Hay una pequeña corrección ahí. En este caso, esto va a quedar 1, 2, 2, 0 por x1, x2 va a quedar x1 menos x1. Entonces, haciendo la cuenta, fíjense, 1 por x1 es x1, más 0x2, esto da x1 igual a x1. Perfecto, es trivial, hasta ahora no nos indica demasiado. Vamos al segundo, 2x1 más 0x2, ¿sí? 2x1, en este caso nos da menos x1. Entonces el único valor que hace que esta igualdad sea posible, es decir, si nosotros sumamos x1 a ambos lados, vamos a llegar a 3x1 es igual a 0, o sea que x1 va a ser igual a 0 en este caso. ¿Sí? Entonces ya con eso sacamos cuánto vale este vector. Entonces, como t de x2 nosotros no encontremos ninguna condición, o digamos, puede admitir cualquier valor, en este caso, así como b, que es este subconjunto, si nosotros decimos que m va a ser el subconjunto dado por 1 menos 1, entonces la transformada inversa de m o la preimagen va a estar dado por este subconjunto. x1 vale 0 y en x2 no tenemos ningún dato, así que vamos a decir que está generado por el vector 0, 1, un subespacio de dimensión 1 y de estas características que ustedes ven a continuación. Vamos a hacer el punto D. El punto D tiene varios incisos, pero vamos a hacer el último, que es el más complejo y que ustedes después pueden hacer nosotros por extrapolación. Entonces, en este caso, nuestro subconjunto de llegada es el M, que ustedes ven acá, y la idea justamente, igual que antes, es encontrar el conjunto preimagen o los vectores que dieron origen a él. Entonces vamos a pensar esto como un subespacio, es decir, qué vectores dieron lugar a el M que nosotros vemos acá. Fíjense, nosotros tenemos tres variables y una ecuación. Entonces vamos a despejar una de las variables en función de las otras. Fíjense, por ejemplo, en este caso que tenemos x1 más x2 más x3, esto es igual a 0, lo que podemos hacer es despejar x3 como una opción del resto, entonces x3 nos va a quedar como menos x1 menos x2. Entonces de acá lo que vamos a tener es que nuestro conjunto M, si bien va a estar en función de x1, de x2 y de x3, acá vamos a tener x1 no la tocamos, x2 no la tocamos y después x3 va a quedar como menos x1 menos x2. Entonces acá vamos a tener que su conjunto M, si bien está generado por, supongamos que agarramos un vector solo con x1, otro vector solo con x2, entonces vamos a hacer 1, 0, menos 1 y después tenemos el 0, 1, menos 1. Pero también podemos pensarlo de esta manera, ¿sí? Porque es una forma, digamos, podemos dejarlo de las dos maneras, ¿sí? Pero fíjense, ahora realicemos nuestra transformación. O sea, nuestra transformación de x, ¿sí? Lo que nos va a quedar es el 1, 1, 0, 0, menos 1, 1 y 1, 2, 3. Todo esto multiplicado por un vector x de R3 que va a ser x1, x2 y x3. ¿Sí? A fin de que no nos equivoquemos demasiado con la nomenclatura, ¿sí? La idea es, vamos a tratar de tomar otras letras, así como para que no se confundan, digamos, los x1 y los x2 y demás. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el resultado de m, si bien es en función de x1, x2 y x3, como es base de estos vectores, todo vector de m va a ser de la siguiente manera. Supongamos que vamos a multiplicar el vector generador primero y el segundo por dos escalares bien distintos, por ejemplo el a y el b. Entonces de esta manera evitamos la confusión entre lo que sería x1 y x2, es un poco más fácil de esa manera. Entonces esto nos va a quedar como a, como b, como menos a, menos b. Entonces al momento de hacer esta multiplicación, lo que nos va a quedar es este espacio. Fíjense, a, b y menos a, menos b. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es igualar componente a componente una vez que hayamos hecho esta multiplicación y ver cuánto nos da en cada caso. Observen ustedes, hacemos la multiplicación, esto nos va a quedar 1 por x1 más 1 por x2 más 0x3 nos va a quedar x1 más x2, esto es igual a a. ¿Sí? Después tenemos la segunda, 0 por x1 más menos 1 por x2 más 1 por x3, vamos a tener menos x2 más x3, esto es igual a b. Y después de acá tenemos 1x1 más 2x2 más 3x3, eso igual a menos b. Entonces tenemos x1 más 2x2
más 3x3 es igual a menos a menos b. Entonces la idea acá es de tratar de ir despejando las letras en función de lo que nosotros tenemos en cada caso, ¿sí? Como para que nosotros vayamos viendo qué es lo que nos van dando en cada uno de los casos presentes, ¿sí? Vamos a hacer esta cuenta, ¿sí? Dado que nosotros tenemos despejado A de este lado y después tenemos despejado B de este otro, vamos a reemplazarlos en cada uno y después ver cuánto nos va dando en cada caso, ¿no? Entonces tenemos x1 más 2x2 más 3x3, en este caso nos va a dar menos a, que es menos esto, menos x1 menos x2, menos b, que en este caso nos va a dar más x2 menos x3, con lo cual fíjense, x2 con x2 se va, después tenemos reemplazando, ¿sí?, en cada uno de los lados, si sumamos 2x2, 2x1 a ambos lados, después tenemos más 2x2 y después en este caso vamos a tener más 4x3, ¿sí? Con esto lo vamos completando en cada caso. Entonces de acá despejamos, esto es igual a 0, podemos dividir ambos lados por 2. Entonces ahora, ¿cuál va a ser nuestra idea? Fíjense. De acá si despejamos, por ejemplo, x1, en función de las otras dos, nos va a quedar menos x2 menos 2x3. Con lo cual nuestro subespacio, ¿sí?, va a quedar t inversa, que es lo que nosotros hemos pedido. Yo lo voy a hacer directamente. Un vector con nuestro vector va a tener x1, x2, x3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un vector que tenga solo x2 va a tener menos 1 en la primera componente, 1 en la segunda y 0 en la tercera. Y después otro que tenga 3, vamos a tener en este caso, ¿sí?, vamos a tener menos 2, 0 y 1. Y con esto ya tenemos la preimagen, ¿sí?, de nuestra transformación. Fíjense una cosa. En este caso nuestra transformación fue de dos conjuntos, es decir, nosotros teníamos el conjunto M, que era un subespacio de dimensión 2, al conjunto T inversa, que también es un subespacio de dimensión 2. Es decir, nosotros lo que hicimos fue el conjunto imagen, preimagen, entraba en la transformación y salía como el conjunto M. Y ambos son subespacios de dimensión 2, es decir, que son dos planos bien distintos entre sí. Entonces, básicamente acá lo que se hace es que se transforma un plano en otro. Si eso sí, quieren ver la interpretación geométrica que tiene el ejercicio. En el ejercicio 19 lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Fíjense que nosotros tenemos una transformación lineal donde la transformación lineal T está dada de esta manera. Va de R3 a R2 y nosotros tenemos esta expresión, ¿okay? Tenemos el vector W, tenemos el subespacio S y tenemos, ojo con esto, no confundirse, que una cosa es la transformación T y otro es el subespacio T. Acá para simplificarlo lo vamos a poner con doble raya, ¿sí? Entonces acá la idea es encontrar las transformadas de distintas cosas. Ahora, para hacer esto es algo bien tirando a lo que es el parcial, así que vamos a tratar de orientarnos un poco para tener un poco la idea de qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, cuando nos piden la transformada de S, ¿sí?, vamos a hacer lo primero y principal, ¿sí? Acá la idea es encontrar cuál es la transformada del subespacio S. Bueno, nosotros para la transformada de un subespacio, lo que podemos hacer es encontrar la transformada de sus vectores generadores. En este caso es el vector 1, 2, 1. ¿Sí? Entonces, expresemos por ejemplo esta transformación en términos matriciales, ¿no? A lo mejor puede llegar a servir. O sea, nosotros tenemos nuestra matriz, nos va a quedar con 1, menos 1, 0, ¿sí?, y después tenemos 0, 1, 1. ¿Sí? Esto sería más o menos la transformada que va de 3 a R2. Entonces, nuestra transformación, que va a ser en función de x1, x2, x3, lo que va a dar es origen a estas dos componentes que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, la transformada de nuestro vector S va a ser esta misma matriz, pero ahora multiplicada por el vector generador de S, que en este caso es el 1, 2, 1. ¿Sí? Si bien no estamos multiplicando solamente este vector, sino que simplemente estamos viendo este vector como generador, por lo tanto vamos a encontrar otros vectores que sean generadores. Fíjense, 1, 1, menos 2 es menos 1, ¿sí? Entonces vamos a obtener menos 1, y después acá tenemos 0, 2, 1, que en este caso es 3. Entonces
la transformada del subespacio S es un subespacio asimismo generado por el menos 1, 3. Con tal de que nosotros hayamos encontrado esto, ya podemos encontrar cuál es esa transformada. ¿Qué hacemos si sin embargo nuestra transformada es sobre un vector? O sea, nosotros acá nos dan el resultado, o sea, la imagen, y lo que tenemos que encontrar básicamente sería cuál es el vector, ¿sí? Este sería nuestra antitransformada de 2, 3. O sea, qué vector tuvimos que haber puesto en la transformación para que como resultado nos diera el 2, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es simple y llanamente es despejar las variables como despejamos cualquier ecuación. Entonces, por ejemplo, 1 por x1 menos x2 más 0x3 es igual a 2. Entonces tenemos x1 menos x2, en este caso nos va a quedar 2. Y después acá lo mismo, 0x1 más 1x1 más 1x2 más 1x3 nos va a quedar x2 más x3, esto es igual a 3. Entonces vamos a ir despejando de lo que nosotros podamos a partir de acá, por ejemplo, ¿no? Si despejamos en función de x1, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, x1, en este caso nos va a quedar 2 más x2, y después acá x3 nos va a quedar, por ejemplo, 3 menos x2. Entonces, poniendo nuestra respuesta, ¿sí? La preimagen de W hasta este entonces, que va a ser justamente este vector, x1, x2, x3, x1, x2 y x3, en este caso, en vez de poner x1, ponemos lo que es equivalente, que es esto, el 2 más x2. Entonces tenemos 2 más x2. En x2 no tenemos nada, porque no nos da información, así que ponemos x2 y acá ponemos 3 menos x2. Esto, digamos, no es ningún subespacio ni nada, porque en realidad no es una... Digamos, lo que nosotros encontramos acá, la idea justamente es que no encontramos digamos, un subespacio, sino que lo que encontramos simplemente fue una recta, que es un cuerpo geométrico distinto, pero que no es el caso de lo que estamos viendo. Entonces, en este sentido, ¿sí? Nuestra antitransformada va a dar x2, o una cualquier constante que ustedes deseen, por el 1, 1 menos 1 más el 2, 0, 3. O sea, es una recta que no pasa por el origen y tiene esa imagen que ustedes ven ahí. Ahora, fíjense, nuestro espacio transformado, o sea, lo que tenemos que buscar es la antitransformada, ¿sí? O el origen, digamos, de este su espacio, que es este que está acá. Entonces, ¿qué vectores x1, x2 y x3 multiplicados nos sirven a dar t? Entonces, vamos a buscar algún generador de t o algo que nos permita tratar en la medida de lo posible de expresar lo que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, ¿qué subespacio es este, por ejemplo? Entonces vamos a hacer la cuenta en auxiliar acá al lado antes de expresarlo lisillamente acá, ¿sí? Esto nos da 3x1 menos 2x2, esto es igual a 0, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos despejar, por ejemplo, imagínense que despejamos x2 o x1 si quieren en función de x2, vamos a tener 3x1 es igual a 2x2, si dividimos nos va a quedar que x1 es igual a 2 tercios de x2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al reemplazar, ¿sí? El subespacio t está generado, ¿sí? Por 2 tercios de x2 y x2, ¿sí? Si queremos, o lo que es lo mismo, si multiplicamos por ejemplo por 3 medios ambos lados, ¿sí? El espacio t va a estar generado por 1, 3 medios. Este es su espacio que nosotros vamos acá. Entonces, lo que estamos obteniendo, ¿sí? Es este subespacio, el 1, 3 medios, ¿sí? Para verlo de esta manera. Como estamos generando un subespacio en un vector puntual, la combinación lineal de un subespacio que tiene un solo vector va a ser simple y llanamente la multiplicación de un escalar por ese vector. Entonces supongamos que al escalar nosotros lo llamamos k. Entonces cualquier vector b que pertenezca a ese subespacio t va a ser k por este vector, o sea k 3 medios de k, ¿sí? Y eso es lo que vamos a poner nosotros acá. Fíjense, k 3 medios de k es la imagen, y ahora lo que hay que hacer es simplemente la cuenta, la transformación multiplicada por ese vector x1, x2, x3 y ver cuánto nos da en cada caso. Entonces fíjense, 1 por x1 es x1 menos x2 más 0x3, o sea que tenemos x1 menos x2. Después tenemos 0x1, x2 más x3, o sea que tenemos x2 más x3. Y esto, en este caso, nos está dando igual a k,
perdón, esto no va, 3 medios de k en este lado. Entonces ahora vamos a igualar componente a componente, ¿sí? Fíjense, x1 menos x2 nos da k, entonces vamos a despejar x1 en función de x2, x1 en este caso nos va a dar k más x2, y después vamos a hacer lo mismo para el lado de abajo, ¿sí? Vamos a tener x2 más x3, esto es igual a 3 medios de k, con lo cual acá esto nos va a quedar x3, nos va a quedar menos x2 más 3 medios de k, ¿sí? Entonces, ¿sí? En este caso, la constante, ¿sí? Cualquier constante puede ser tomada en cuenta, ¿sí? En este caso, por lo tanto, nuestra transformación inversa, ¿sí? Del subespacio t, en este caso lo podemos tomar como k más x2, después tenemos x2 y después tenemos menos x2 más 3 medios de k. Si nosotros estamos hablando solo y llanamente el generador, ¿sí? O solamente el generador como un ejemplo, podemos tomar que k valga 1, ¿sí? Lo cual esto tiene como objetivo nada más que reducir la complejidad de las cuentas, y nuestra transformada inversa va a quedar como 1 más x2 y después menos x2 más 3 medios. Una forma de poder ponerlo. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 20. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Este ejercicio es muy parecido en cada uno de los incisos, así que nuestra idea va a ser hacer dos, porque la mecánica es siempre la misma, pero es muy importante porque aparece en general en los parciales, que ustedes hallen el núcleo o la imagen de una transformación. Entonces, ¿cómo se logra esto? Por ejemplo, nosotros acá tenemos una transformación que va de R3 a R3. Y la tenemos expresada en una forma, digamos, explícita, es decir, sabemos qué es lo que tenemos que hacer con cada componente x1, x2, x3 acorde a cada componente de la transformada. Entonces acá, la idea primero es entender qué es cada cosa, ¿sí? Como para que se pueda ver la idea. En general, nosotros cuando tenemos o hablamos de la dimensión digamos, del núcleo y la imagen de una transformación, tenemos que prestar atención a algo. Por ejemplo, ¿cuál es la dimensión de llegada? Es decir, ¿cuál es la imagen a la cual llega la transformación? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de R3. Entonces, lo que nosotros sabemos a partir de ahí es que núcleo e imagen van a ser, digamos, dos subespacios que, digamos, son subespacios del dominio, ¿sí? Son subespacios del dominio que tienen que generar de alguna manera o que tienen que ser de alguna manera generadores de el dominio, digamos, de las dimensiones de llegada de la función. Vamos a intentar entender un poco qué es cada cosa. Esto como regla general. El núcleo es análogo a las raíces de una función. Es decir, ¿qué son las raíces de una función en matemática? Son aquellos valores tales que la imagen es nula. Y es lo que pasa acá. Es decir, en el caso del núcleo de la función o de la transformación son aquellos x tales que cuando uno hace la transformada nos van a dar 0. Y por definición la imagen de f son todos los x que su transformada no da 0, ¿sí? Ahora, esto es una forma básica de definirlo, pero justamente la imagen es todo vector que es distinto del nulo y que genera un subespacio distinto del subespacio nulo. Eso sería un poco lo que va pasando. Entonces, ¿qué formas tenemos nosotros de encontrar la fórmula? Bueno, básicamente es planteando estas ecuaciones y resolviéndolo componente a componente. Veámoslo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver esta que es en este caso, ¿no? Empecemos primero hallando el núcleo de f. En este caso, núcleo dice que qué componentes de esto dan que la imagen sea 0. Por lo tanto, fíjense que la imagen es de tres componentes. La componente en x1, la componente en x2 y la componente en x3. Por lo tanto, para el núcleo las imágenes tienen que ser igual a 0. Entonces con esto nosotros podemos armar un sistema de ecuaciones que sea igual a 0 en estos casos. Entonces fíjense, x1 más x2 más x3 es igual a 0 como primera ecuación, x1 menos x2 es igual a 0 como segunda ecuación, y luego 2x2 más x3 igual a 0 como tercera ecuación. Lo que vamos a hacer acá es armar un sistema de ecuaciones, ya está armado el sistema de ecuaciones, y tratar de triangular para despejar cuáles son los valores, ¿sí? En este caso. Entonces,
Fíjense, por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer acá es decir, bueno, tenemos x1, x2, x3, la constante que es 0, y las coordenadas, las componentes que son 1, 1, 1, 0, esta constante, ¿no? Después tenemos 1, menos 1, 0, 0, después tenemos 0, 2, 1, 0, y supongamos que queremos hacer ceros acá, como hacemos siempre. Entonces, por ejemplo, ¿no? Seguimos en esta línea de las cuentas. La primera fila la dejamos tal cual, hacemos fila 1, por ejemplo, menos fila 2 para sacarnos el 1 con el 1 acá. Esto nos va a dar 0, 1 menos menos 1 es 2, acá tenemos 1 y acá tenemos 0. Después acá tenemos 0, 2, 1, 0. Bueno, este aquí que cuando hagamos la próxima cuenta, esta fila se va a anular. Entonces, si empezamos a trabajar desde la segunda fila, vamos a tener 2x2 más x3 es igual a 0. Despejamos x3 en función de x2, nos queda menos 2x2. Y después tenemos x1, ¿sí?, más x2 más x3 es igual a 0. Vamos para acá, reemplazamos, esto nos va a quedar x1 más x2 menos 2x2 es igual a 0. Esto es menos x2, con lo cual x1 nos queda x2. Entonces, el núcleo, como subespacio, en función de x1, x2 y x3, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, x1 queda como x2, x2 como x2 y x3 como menos 2x2. Entonces, en el núcleo de f va a quedar x2, x2, menos 2x2. O sea que el núcleo de f va a quedar como 1, 1, menos 2, ¿sí?, generado por ese vector que vemos ahí. Ahora, ya que definimos el núcleo, tenemos que definir la imagen, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para definir la imagen de esta transformación? Bueno, la idea un poco es tratar de entender, digamos, qué vectores estamos obteniendo con esa transformación, ¿sí? Fíjense, acá hay un pequeño truco para hallar la imagen que les puede servir desde siempre. Recuerden ustedes que la transformación, que en este caso va de R3 a R3, acá la matriz nos quedó como, por ejemplo, de esta forma: 1, 0, 0, 1, menos 1, 2 y 1, 0, 1. Hay un viejo truco en estos casos que es el siguiente. Si nosotros, por ejemplo, buscamos tomar los generadores de R3, los clásicos, es decir, los vectores canónicos, ¿cuáles son los vectores canónicos? Imagínense la base canónica de R3. Son los vectores que conforman la matriz identidad como si fueran filas. O dicho de otro modo, son los vectores que tienen unos, ¿sí?, y el resto 0 en posiciones sucesivas. Entonces, por ejemplo, tenemos el 1, 0, 0 como primer vector, el 0, 1, 0 como segundo vector y el 0, 0, 1 como tercer vector. Bueno, estos son vectores. Son tres vectores linealmente independientes que generan todo R3. Es decir, cualquier vector de R3 yo puedo expresarlo como una combinación lineal de esos tres vectores que ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que nosotros aplicamos la transformada, ¿sí?, de cada uno de estos vectores en particular. Entonces, por ejemplo, ¿no?, vamos a hacer la transformada del 1, 0, 0, ¿no? Esto nos va a dar 1, 1, 0, 1 menos 1, 2 y 1, 0, 1 multiplicado por 1, 0, 0, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar esto? Entonces, fíjense, esto nos va a dar un vector de 3×3, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Fíjense que, oh casualidad, dio igual este vector que su imagen. Entonces, eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, repetimos esta cuenta con cada uno de los vectores, lo que vamos a ir obteniendo sucesivamente son los vectores columna de la transformación. Es decir, esto nos sirve ¿por qué? Porque nos da una idea de que sin llegar a hacer todas estas cuentas, nosotros podemos tomar vectores de la transformación y saber cómo están hechos. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Si ustedes tienen una transformación de este estilo, ¿sí?, los vectores columna de esa transformación pueden ser o pueden generar una base para una imagen o la imagen justamente de la transformación, ¿sí? Entonces vamos a ver, en este caso, cuál es la base de nuestra transformación. En este caso, poniendo los vectores columna, ¿sí?, la base de la imagen de f, si nos ponemos a los vectores columna como fila, nos van a quedar 1, 1, 0 como el primer vector,
1, menos 1, 2 como el segundo y 1, 0, 1 como el tercero. Entonces ahí podríamos definir la imagen. Pero el tema es que nos falta algo, fíjense. Hay un teorema, ¿sí?, que lo mencionamos al pasar recién, pero que es importante, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Si nosotros tenemos que nuestra transformación va de una dimensión m de salida a una dimensión r de llegada, por ejemplo, vamos a tener que la dimensión del núcleo de esta transformación más la dimensión de la imagen de esta transformación, que nos va a quedar la dimensión de salida, o sea, m. En este caso el núcleo nos dio 1 y la dimensión, ¿cuánto nos dio? Todavía no lo sabemos, puede ser 3, pero eso es lo que queremos averiguar, y esto nos da 3. Entonces es probable que la dimensión de la imagen de t sea en este caso, por ejemplo, 2. ¿Sí? 3 menos 1 es 2. Entonces, hay algunos de estos tres vectores que van a ser linealmente dependientes de los otros. Entonces siempre, esto más allá de que a veces no es un paso que se diga siempre en álgebra, pero siempre una vez que uno encuentra una base de algo, es menester que uno chequee si esa base es linealmente independiente o no. Y en el caso de que no lo sea, bueno, buscar que filtrarla solamente por los vectores linealmente independientes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, ¿es la base, ¿sí?, esta que vemos acá, linealmente independiente? Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Bueno, lo vamos a plantear triangulándolo. O sea, ponemos estos vectores que estaban en fila, en columna los ponemos como fila. Entonces ponemos 1, 1, 0, 1 menos 1, 2 y el 1, 0, 1. Y vamos a buscar hacer ceros, ¿sí? O sea, vamos a buscar anular los vectores triangulados como hacemos siempre. Entonces, en este caso, fíjense, 1, 1, 0. Hacemos acá fila 1 menos fila 2, 1 menos 1, 0, 1 menos menos 1 es más 1 que es 2, 0 menos 2 que es menos 2, y acá tenemos 1 menos 1 que es 0, 1 menos 0, hacemos fila 1 menos fila 3, disculpen. Entonces después tenemos 1 menos 0 que es 1, después tenemos 0 menos 1 que es menos 1. Fíjense que después, cuando los dos primeros los dejamos tal cual, fíjense que después cuando hacemos fila 2 menos 2 fila 3, acá nos va a quedar 0, 2 menos 2 que es 0, menos 2 menos menos 2 que es menos 2 más 2 que es 0. Se anuló el tercero, este. Con lo cual este era linealmente dependiente de estos otros dos, con lo cual la imagen solamente con estos dos primeros alcanza. Entonces la imagen de f la podemos definir simple y llanamente como los dos primeros vectores que nosotros tenemos en este caso, es decir, este y este otro. Complementándolo con lo que nosotros ya sabíamos del núcleo, observen ustedes que el núcleo de f en este caso nos va a dar 1, 1 menos 2 y queda así, digamos, ambos subespacios en general. Fíjense por ejemplo el caso de, en este caso es una transformación de R4 a R3, donde nosotros tenemos estos vectores, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al igual que hicimos en el paso anterior, vamos a tratar de condensar un poco más esta resolución en lo siguiente. Vamos a pensar, ¿sí?, en general, primero la matriz de transformación, es decir, la matriz que con los coeficientes que nos den este resultado, y en base a eso calcular la imagen y calcular el núcleo. Entonces, por ejemplo, esta transformación va de R4 a R3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestro vector X va a estar en R4, se va a meter en la transformada y va a salir en R3, ¿sí?, la transformada de X. Entonces esto vamos a tener, por ejemplo, en este caso los vectores van a ser 1, vamos a tener x1, x2, x3, x4, la fila, ¿no? Entonces vamos a tener, la primera componente tenemos 1, 0, menos 1, 0, porque tenemos x1, x1, x2 que no está, x3 que es menos 1 y x4, 0. Vamos a la segunda. No tenemos x1, así que vale 0, tenemos un menos x2, es un menos 1, x3 no tenemos, y x4 vale 1. Y acá en x4 lo mismo, ¿sí? 0, 0, no tenemos nada más que x4, así que así va quedando la transformación. Entonces, la transformada de x, t, es esta matriz que ustedes ven acá. Al momento de realizarla sobre un vector x, lo que hay que hacer es multiplicarla por el vector x que tenga las 4 componentes que nosotros vamos a realizar en este caso. Entonces, empecemos. Busquemos primero el núcleo de f. Entonces, el núcleo es aquello que nos da que la transformada de x nos va a dar 0. Entonces acá
como ya tenemos las dos versiones, tanto la matricial como esta, digamos, podemos por ejemplo igualar este vector, que es el vector imagen, a 0 y después despejar que su espacio nos da en consecuencia de eso a continuación. Entonces, por ejemplo, tendríamos x1 menos x3 menos x2 más x4 y x4, tres componentes, esto nos va a dar 0, 0, 0. Entonces, igualando cada una nos da x1 menos x3 es igual a 0, menos x2 más x4 es igual a 0 y x4 es igual a 0. Entonces, si despejamos de acá, x4 nos da igual a 0. Fantástico. Reemplacemos en la segunda, nos va a dar menos x2 más 0, esto es igual a 0, con lo cual x2 va a quedar 0 también. Y después de la tercera fila, x1 menos x3 nos da 0, con lo cual x1 nos va a dar x3. Entonces ya sabemos, tenemos esos tres datos del núcleo. Entonces el núcleo, siendo un subespacio de 4 variables, en este caso, vamos a tener núcleo de f, que es de x1, x2, x3, x4. En x1 tenemos x3, en x2 tenemos 0, en x3 tenemos x3 y en x4 0. O sea que el núcleo de f quedó hecho un subespacio generado por estos dos componentes, las que tienen x3, 0, 1, 0, 1, 0. Y así va quedando en definitiva. Vamos a calcular ahora la imagen. Para buscar la imagen vamos a recurrir al mismo truco que habíamos visto la vez pasada, en el ejercicio anterior. Recuerden que si nosotros hacemos la transformada, digamos, de los vectores canónicos, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los vectores canónicos? Fíjense, esta función va de R4 a R3. Entonces, la base canónica de R4, ¿sí? Vamos a llamarle E, en este caso va a estar dada por 1, 0, 0, 0, o sea, son los vectores, las filas de la matriz identidad de esa dimensión, pero que están expresados en fila, para la redundancia, ¿no? Entonces, cada vector columna de esa matriz de transformación va a ser la transformada de cada uno de esos vectores canónicos, por ejemplo. Y estos cuatro vectores podrían o deberían ser una base del conjunto de llegada, que es de la imagen, que en este caso, en el mejor de los casos, daría todo R3. Pero vete aquí que nosotros calculamos el núcleo y el núcleo nos da de dimensión 1, o sea, es una recta. Y lo que nosotros vimos respecto al teorema de dimensión para estos casos es que la suma de las dimensiones del núcleo más las dimensiones de la imagen nos tienen que dar la dimensión del conjunto de salida, del R4. Es decir, si el núcleo tiene dimensión 1 y esto es 4, lo más probable es que la imagen tenga dimensión 3. Y eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner estos 4 vectores columna en forma de fila, ¿sí? Y triangularlos. Y es probable que uno o más se vayan. Pero eso es lo que queremos buscar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Dado que nos da esta matriz, vamos a triangular de esta manera, ¿sí? Tratando de encontrar los ceros. En el primer caso no tenemos que hacer nada, porque ya tenemos el 0, así que esto lo dejamos tal cual. Acá podríamos hacer fila 1 más fila 2, o sea, tenemos fila 1 más fila 2, fíjense, 1 más menos 1 se hace 0, 0 más 0 es 0, y después 0 más 0 es 0. Y después tenemos 0, 1, 1. Por las dudas, pues acá lo que se puede hacer es intercambiar, más allá que ya anulamos una fila, pero bueno, probablemente puedan anularse más, no lo tenemos que dar por descontado. Entonces vamos a poner este vector, ¿sí? Fila 2 y fila 3 se van a intercambiar, en este caso. Entonces vamos a poner 0, 1, 1 y 0, 0, 0. Y después en el paso siguiente, la idea sería, en este caso, vamos a sumar fila 1, fila 2 más fila 3 nuevamente. Vamos a tener 0 más 0, 0, menos 1 más 1 que es 0 y 0 más 1 que es 1. Con lo cual se anuló simple y llanamente un solo vector. Entonces en este caso, como base de la imagen de f, podemos tomar estos tres vectores a continuación. El 1, 0, 0, el 0, menos 1, 1, menos 1, 0 y menos 1, 0, 0. Entonces acá vamos a tener que la imagen de f, en este caso, nos va a quedar 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 y después menos 1, 0, 0. ¿Sí? Ejercicio 21, acá tenemos esta transformación y también es de R3 a 3 y nos van a pedir lo mismo.
aparte, o sea, tenemos que encontrar núcleo e imagen. En este caso, aparte de encontrar núcleo e imagen, tenemos que encontrar qué vector dio origen o la antitransformada de menos 1, 1, menos 2. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir el procedimiento que hicimos al principio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, núcleo de la transformación. La idea acá es poner de esta transformada, ¿sí?, qué vectores nos van a dar el vector nulo. En este caso vamos de 3 a 3, así que tenemos 3 componentes en cada uno de los casos. ¿Sí? Tenemos todo esto, esto es igual a 0, 0, 0. Entonces observen, vamos a tener x1 más 3x2 más x3 es igual a 0, 2x1 más 2x2 más x3 igual a 0, y después tenemos menos x1 más x2, esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces, vamos a ir despejando componente a componente. Por ejemplo, en este caso lo que se podría hacer es despejar x1 en función de x2, o sea que vamos a tener x1 es igual a x2, la primera. Vamos a la segunda, que esto nos va a quedar 2x2 más 2x2 más x3 es igual a 0, con lo cual tenemos que x3 nos va a quedar igual a menos 4x2, ¿sí? Y después de acá reemplazamos en la primera, y acá vamos a tener x2 más 3x2 menos 4x2, esto es igual a 0. ¿Sí? Con lo cual, fíjense, esto obviamente es verdad, así que, digamos, lo que pasó acá es que nos quedó todas las respuestas en función de x2. Entonces, el núcleo de f va a ser, si bien es un vector de x1, x2 y x3, va a estar dado por x2, x2, menos 4x2, o sea que el núcleo de f va a ser el subespacio generado por 1, 1, menos 4. Y que ese sería el concepto principal. Vamos a llegar ahora a la imagen de f. Entonces, como hicimos en los ejercicios anteriores, ¿cuál es el concepto principal que tenemos para estos casos? Una de las formas era hallar también, aparte del conjunto de llegada, pero una de las formas es tomar los vectores columna, que los vectores columna son las transformadas de los vectores canónicos, recuerden esa data, y ver si son linealmente independientes. Como nosotros encontramos un núcleo que tiene dimensión 1, es probable que uno no lo sea, casi seguro. Entonces, pero la idea es llegar a los números. Entonces, vamos a poner esos vectores en fila y los vamos a triangular. Entonces esto nos va a quedar 1, 2, menos 1, 3, 2, 1, y después tenemos 1, 1, 0. Y vamos a triangularlos de esta manera. Entonces vamos a tener, fíjense, la primera fila queda tal cual, en este caso tenemos 3 fila 1 menos fila 2, 3 menos 3 es 0, 3 por 2 es 6, menos 2 es 4, menos 3 menos 1 es menos 4, y acá después tenemos fila 1 menos fila 3, o sea que esto va a quedar 1 menos 1 es 0, 2 menos 1 que es 1, menos 1 menos 0 es menos 1. O sea que en el próximo paso dejamos primera fila tal cual, la segunda fila tal cual, porque ya hicimos el 0, y acá vamos a hacer fila 2, menos 4 fila 3, o sea que va a ser 0 menos 0 que es 0, 4 menos 4 que es 0, perdón, y menos 4 menos menos 4 que es menos 4 más 4 que es 0. Entonces se elimina la última fila. Entonces la imagen de f va a estar generada por los dos vectores linealmente independientes del principio. O sea, tenemos 1, 2, menos 1 y luego tenemos 3, 2, 1. ¿Okay? Y ahí tenemos lo que veníamos diciendo al principio. Y observen ustedes que de lo que nosotros dijimos al principio, ¿sí?, nosotros tenemos que nuestro núcleo y nuestra imagen son dos subespacios, uno de dimensión 1 y otro de dimensión 2. La suma de las dimensiones nos da 3, que justamente 3 es el subespacio o el espacio mayor de salida, es decir, de la preimagen de la transformación. Después, otra cosa que nos piden en este caso es calcular la transformada inversa de menos 1, 1, menos 2. Entonces, acá la idea simple y llanamente es planteamos en forma matricial la transformada, o sea, en este caso nos va a quedar 1, 3, 1, 2, 2, 1, y después tenemos menos 1, 1, 0, multiplicada por un vector que no conocemos, o sea, x1, x2, x3, y esto nos va a dar el menos 1, 1, menos 2. También podemos pensar que este vector, como está dentro de la imagen, pues es un vector no nulo, podemos pensarlo como combinación lineal de uno de estos dos vectores. También podemos ver alguna componente de ellos, o sea, se pueden hacer de las dos maneras. Es más, de hecho, podríamos armarlo así también como para variar un poco, ¿sí? Podemos pensar
menos 1, 1 menos 2 como combinación lineal de la imagen. Está dentro de la imagen porque fíjense que es un producto que salió, digamos, de todo esto, ¿sí? Hacemos la combinación lineal y vamos a ver cuánto nos da en cada caso, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos las componentes a más 3b, después tenemos 2a más 2b, después tenemos menos a más b en cada caso. Entonces, por ejemplo, acá la idea es, si nosotros resolvemos y triangulamos a ver cuánto nos da, a qué es a lo que vamos a llegar en estos casos, ¿sí? Lo que vamos a llegar, entonces hacemos las cuentas, ¿sí? Para encontrar cuál es la combinación x1, x2, x3 que nos va a dar en este caso. Y si triangulamos, lo voy a desarrollar un poquito más para adelantar un poco, pero eso es lo que vamos a obtener en definitiva. Entonces, obteniendo esto, ¿sí? Nosotros a lo que vamos a llegar es a que, fíjense, la última fila se cancela directamente porque son dos filas idénticas. Entonces vamos a tener 4x2 más x3 es igual a menos 3, ¿sí? Por lo tanto, acá podemos despejar x3 que nos va a quedar menos 3 menos 4x2. Y después en la primera quedamos x1 más 3x2 más x3 que sería menos 3 menos 4x2, esto es igual a menos 1. Y acá despejando x1 en función de todo el resto nos queda x1 menos x2 menos 3 es igual a menos 1, con lo cual x1 nos va a quedar x2 más 2. En este caso, si sumamos menos 3 de ambos lados, si sumamos 3 de ambos lados, con lo cual a lo que vamos a llegar es a que el vector va a ser, desde x1 tenemos x2 más 2, en x2 tenemos x2 y en x3 tenemos menos 4x2 menos 3. Con lo cual acá, en realidad un vector que dé menos 1, 1, menos 2, en realidad son varios, porque justamente es esta recta a la cual nosotros estamos haciendo caso, que no es un subespacio, ¿sí? Eso sería un poco la definición del ejercicio. En el ejercicio 22, lo que nos piden acá es calcular la dimensión de la imagen de T. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nosotros esto? Es una transformación de R3 a R3 con las características que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces, la idea es, siguiendo un poco la línea de lo que venimos calculando en los ejercicios anteriores, tratar de decir, bueno, vamos a tomar los vectores con columna como generadores de la imagen, como los posibles generadores de la imagen, y ver cuál es una base de esa posible imagen. ¿Sí? Recuerden lo que venimos diciendo siempre, que los vectores de la matriz transformada tomados como columna son los vectores de la transformación de los vectores canónicos, ¿sí? De la transformación. Entonces tenemos este que es nuestro vector 1, después tenemos este otro que es nuestro vector 2 y finalmente tenemos este otro que es nuestro vector 3. Por lo tanto, nuestra imagen de T estaría en un principio generada por esos tres vectores. No lo vamos a poner de una porque lo que tenemos que asegurarnos siempre que tenemos una base vectorial es si esa base es linealmente independiente o no. Y de hecho de corroborarlo, lo que vamos a hacer es calcular cuáles son efectivamente las dimensiones de eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a poner esos vectores columna como fila y los vamos a triangular. Entonces tenemos el vector 1, el 3, 2, menos 1, el vector 2 que es el 12, 1, 3 y el 3 que es el 2, menos 1, 5. Y la idea nuestra va a ser armar los ceros que armamos siempre. Entonces, vamos a empezar por el primero. La primera fila no la tocamos. 3, 2, menos 1. Después acá podemos tener, para anular el 3 y el 12, multiplicamos por 4 acá. 4 fila 1 menos fila 2. 4 por 3 es 12. Lo restamos y nos queda 4 por 3, 12. Menos 12 es 0. 4 por 2, 8. Menos 1 que es 7. Y 4 por menos 1 que es menos 4. Menos 4 menos 13 que es menos 17. ¿Sí? Después acá 3 y 2. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por la fila 1 menos 3 por la fila 3. Entonces tenemos 2 por 3 es 6, menos 3 por 2 que es 6, 6 menos 6 es 0. 2 por 2 es 4, 4
menos 3 es 4 más 3, que es 7. Y después tenemos 2 por menos 1 es menos 2. 3 por 5 es 15. Tenemos menos 2, menos 15, que es menos 17. ¿Sí? Extrañamente quedaron las dos iguales, las dos filas. Por lo tanto acá, fíjense que la primera la dejamos tal cual, la segunda la dejamos tal cual, y después la tercera hacemos directamente fila 2 menos fila 3 y se va a anular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtuvimos? Que los dos primeros vectores, las dos primeras filas, como son linealmente independientes, no se anulan. Por lo tanto, esas dos filas, esos dos vectores B1 y B2 pueden ser una base de la imagen. Entonces la imagen nos va a quedar generada por estos dos vectores, el 3, 2, menos 1 y el 12, 1, 13. Y finalmente la dimensión de la imagen, en este caso, nos va a quedar 2. Bien, en el ejercicio 23, acá tenemos la transformación en forma de matriz, como ustedes ven ahí. Y la idea es encontrar un k, o sea, un número real, tal que ese vector que nosotros vemos ahí pertenezca a la imagen de la transformada. Entonces acá lo que podemos recurrir, hay varias técnicas de hacer esto. Si nosotros venimos siguiendo la línea que seguíamos anteriormente, la idea sería la siguiente. Nosotros, por ejemplo, una de las formas es tomar los vectores columna como generadores de la posible imagen, triangularlos, ver, digamos, qué imagen tenemos y después fijarnos efectivamente si cómo hacemos para escribir este vector como combinación lineal de esos vectores que vimos a continuación. Una forma más fácil es la siguiente. Nosotros, para que este vector pertenezca a la imagen, es decir, tiene que haber un vector x tal que cuando lo insertemos en la transformada de x nos dé este vector que vemos acá. Vamos a llamarle, para poner algún nombre, b, por las dudas, ¿sí? Este vector b que vemos a continuación. Entonces, la idea acá sería decir, bueno, para encontrar ese vector, como esta triangulación, como esta matriz, la transformada de x es la matriz T, que es la que vemos nosotros acá por el vector X, o matriz A, como ustedes quieran llamarlo, directamente podemos poner este vector en triangulación con esta, como con una constante, y encontrar cuáles son los valores que efectivamente nos den lo que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, fíjense, lo vamos a poner en este caso. Ponemos la matriz de transformación, el 1, 3, 2, el menos 1, 2, 3 y el 2, 1, menos 1 de este lado. Y después acá vamos a poner 2k cuadrado, el 2 y el 3k. La idea acá es hacer los ceros como siempre, igualmente respetando que las cuentas las vamos a tener que hacer de uno al otro lado del igual, que es como funciona esta línea que separa los valores de la matriz con los valores de la constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera la dejamos tal cual, ¿sí? La primera fila. Después tenemos fila 1 más fila 2, acá. 1 más menos 1 es 0, ¿sí? 3 más 2 que es 6, 2 más 3 que es 5, y después tenemos 2k cuadrado, 5 disculpen en la segunda, y después ahí tenemos 2k cuadrado más 2. Y acá vamos a hacer 2 fila 1 menos fila 3, entonces tenemos, primero se hace 0, después tenemos 6 menos 1 que es 5, 6 menos 1 que es 5, después tenemos 4 menos 1 que es 4 más 1 que es 5, y después acá tenemos 4k cuadrado más 3k. Entonces vamos a tener 4k cuadrado más 3k. ¿Sí? Menos, perdón, acá, menos. Bien, y ahora la idea para la siguiente es hacer lo mismo, ¿sí? Las dos primeras filas quedan tal cual. Y en este caso hacemos fila, vamos a hacer fila 2, fila 3 menos fila 2. Entonces 0, 0, 0, acá los coeficientes son iguales. 4k cuadrado menos 2k cuadrado es 2k cuadrado. Menos 3k cuadrado menos nada es menos 3k, perdón. 0 menos 2 nos va a quedar menos 2. Entonces así nos va quedando, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces fíjense, nos queda una cuadrática. Ahora, ¿cuál es la idea? Para que el K pertenezca a la imagen, sí o sí, obviamente esto tiene que tener un cierto sentido. O sea, tiene que quedar que si es 0 de este lado, tiene que ser 0 de este otro, ¿sí?
Acá puede valer cualquier cosa, porque siempre que K valga un número real, este problema va a tener solución. El punto clave acá es que esto tenga solución. Entonces acá vamos a poner 0 es igual a 2k cuadrado menos 3k menos 2, y si ustedes resuelven la resolvente de esto, a lo que van a llegar es a que van a tener un k que va a ser 2 y otro k, k1, y el k2 que va a ser menos un medio. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿sí?, los valores que nos piden son estos dos, en definitiva. Vamos a hacer ahora el ejercicio 24. En este caso lo que nos piden es, tenemos una transformación que tenemos estos tres parámetros. La transformada del 0, 0, 2 nos da este vector, la transformada del 0, 1, menos 1 nos da este otro vector, y la transformada del 2, 0 nos da este otro vector. Vamos a hacer el paso B directamente, porque este es el paso más importante de lo que piden en los parciales o lo que piden de, digamos, en otras materias. La idea acá es encontrar una base de la imagen de T y del núcleo de T. Esto aparece mucho, digamos, en las pruebas, en los ejercicios prácticos. Es decir, cómo hacemos nosotros, dado ciertos vectores o ciertas transformaciones que nosotros sabemos que se cumplen, ver o sea, cómo podemos encontrar la expresión analítica de esa transformada. Entonces, primero, lo que hay que hacer es tratar de... paso lo que deberíamos es hallar o buscar una base de R3. ¿Sí? La idea con esto es de encontrar la base de R3, es tratar, en la medida de lo posible, de poder ver si los vectores son linealmente independientes o no, ¿sí?, por las dudas, para que lo vayamos viendo, ¿sí? Entonces, una forma, ¿sí?, que nosotros podemos tratar de ver es tratar de buscar o de triangular estos vectores para ver si son linealmente independientes, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿son linealmente independientes? Fíjense que en este caso particular, estos tres vectores están triangulados de alguna manera, porque uno tiene un 0 y otro tiene dos ceros. Esto es algo visual, ¿sí? No es que es una regla de, digamos, para verlo. Puede ser que no estén así, que haya que triangularlos a propósito. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el 2, 1, 0, que es el primer vector, después tenemos el 0, 1, menos 1, que es el segundo, y el tercero, en el cual tenemos 0, 0, 2. Entonces acá lo que vemos es que estos tres vectores están triangulados, son base de R3, así que las imágenes son... ¿Cuál es la conclusión de esto? Es que las imágenes de cada uno de estos vectores, vamos a llamarle a este B1, B2 y B3, las imágenes de cada uno de estos vectores pertenecen a su conjunto imagen de T, ¿sí?, justamente. Entonces, veamos si las imágenes son linealmente independientes, es decir, tratemos de ver si ahora estos vectores son linealmente independientes, y la forma de hacerlo es triangularlo. Justamente acá no tenemos la ventaja que teníamos en el otro, de que ya estaban triangulados, por lo cual tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a triangular estos vectores, el 1, menos 2, menos 1, el 3, menos 2, 0, el 1, 2, 2, y como hacemos siempre que triangulamos, buscamos generar ceros de esta manera. Entonces vamos a hacer las cuentas. Fíjense, en este caso dejamos siempre la primera tal cual. Después acá podemos tener 3 fila 1 menos fila 2, en este caso 1 menos 13 va a ser 0. Vamos a tener menos 6, en este caso vamos a tener menos 6, menos 2 es menos 6 más 2, que es menos 4, ¿sí? Después tenemos menos 3 menos 0, que es menos 3. Y acá, si tomamos la primera y la tercera, vamos a hacer fila 1 menos fila 3, o sea que vamos a tener 1 menos 1, que se hace 0, menos 2 que se hace menos 4, y después tenemos menos 1 menos 2 que se hace menos 3. Fíjense, ya que quedan estas dos iguales, ya los vectores van a quedar iguales también. Entonces vamos a tener 1 menos 2 menos 1, 0 menos 4 menos 3, y después cuando hacemos fila 2 menos fila 3, en la fila 3 va a quedar 0, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el conjunto imagen no está generado por estos tres vectores, sino que está generado simplemente por estos dos. Entonces, ¿cómo generamos el vector, digamos, o la transformación? En este caso sabemos que la imagen como subconjunto, la imagen de T, va a estar generada por el 1, menos 2, menos 1, y luego va a estar generada por el 3, menos 2, 0. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuál es la dimensión de la imagen en cada uno. O sea, la dimensión de la imagen es 2, por ende en este caso
por lo que nosotros vimos del teorema en este caso, si la función es de R3 a R3, la dimensión de salida, que es 3, va a ser la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo. Si en este caso la dimensión de la imagen es 2, la dimensión del núcleo va a ser 1. ¿Sí? Entonces esa es la idea de este caso. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver cuál es el núcleo de la transformación. ¿Sí? Cómo podemos encontrar a un vector que esté en el núcleo de esta transformación. Así como nosotros probamos, por ejemplo, que este vector es linealmente dependiente de los otros dos, si conservamos los coeficientes, tenemos la imagen, vamos a tratar de encontrar el núcleo de t. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros ya sabemos más o menos cuál es la relación que nosotros encontramos entre los vectores. O sea, por ejemplo, sabemos que el 1, 2, 2, que fue el que se anuló de la transformación que hicimos recién, es combinación lineal de los otros dos, o sea que acá vamos a tener combinación lineal de estos dos vectores que vemos acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, así como se mantiene la relación de la combinación lineal entre los vectores de la base, va a pasar lo mismo con los vectores de la transformada. ¿Sí? ¿Qué es el 1, 2, 2? Es la transformada, ¿sí?, del vector 2, 1, 0 que teníamos en la base. El vector 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1 es la transformada del vector 0, 0, 2. Y este vector es la transformada, ¿sí?, en este caso, del vector 3, menos 2, 0 que teníamos al principio. Disculpen, acá sería sobre 0, 1, menos 1. Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros al tener todas estas transformadas, nos va a quedar de la siguiente manera. Pasamos todo a un solo lado, esto nos queda la transformada del 2, 1, 0, más dos veces la transformada del 0, 0, 2, menos la transformada del 0, 1, menos 1, esto nos va a quedar 0, 0, 0. Entonces con esto nosotros vamos sacando la transformada de todo, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso, así como la transformada de todo esto nos va a dar 0, ¿cuál es esta combinación lineal? Va a ser la transformada de ¿qué? Del 2, 1, 0 más 2 por 0, 0, 2 menos 0, 1, menos 1. ¿Sí? Esto va a ser 0, 0, 0. Entonces, fíjense, vamos a tener 2 más 0 menos 0, o sea, vamos a tener la transformada del 2 en primer lugar. Después tenemos 1 más 0 menos 1, que en este caso es 0. Después tenemos 0 más 4 menos menos 1, que es más 1, o sea, 4 más 1 que es 5. O sea que la transformada del 2, 0, 5 nos va a dar 0, 0, 0. Con lo cual, el núcleo de nuestra transformación, ¿sí?, en este sentido de la transformación T nos va a quedar como generado por 205, que es lo que queda en este caso.